me pongo a pensar que si la situación actual nos unirá más o nos distanciará más, que si la unión está referida a estar muy cerca en un espacio o al compartir ideales. Son cosas diferentes, ¿verdad? Sí, creo que todo esto tendrá que dejar cosas positivas y ya las hay. Estamos viendo que lo del cambio climático, por ejemplo, y evitar el calentamiento global supondrá un reseteo de algo que vos y yo hemos criticado mucho, que es de toda ese, no es solo la economía de mercado, sino la sociedad de mercado, que es un subproducto de la economía de mercado. Porque no hay forma de que el planeta pueda sostener estas formas excesivas, no solo de producción, sino de consumo. Y ve que no se trata entonces ya de unos bombillitos, de unos carritos con motores eléctricos y con baterías muy contaminantes, o de los detallitos de no usar una bolsa en el supermercado, sino que tiene que ver con una estructura, digamos, con unas formas de producir y de consumir que ahorita se han ralentizado a la fuerza y hemos visto que el calentamiento global se cayó completamente. Estamos en un curso intensivo para que el ciudadano comprenda que el Estado sí importa, que el Estado sí es importante. Ahora, que tiene que ser eficiente y eficaz, eso yo creo que no es discusión, pero que no es ese achicamiento, esos límites, que me acuerdo cuando vos decías en un programa, no sé si fue en radio o fue acá, que era un Estado policial, lo único que muchos pretendían de nuestro Estado. Desde que vimos que en los momentos de crisis, incluso esos defensores a ultranza de ese discursito, terminan recurriendo al Estado. Sí. Entonces vemos a los grandes neoliberales hoy pidiendo auxilio y diciendo, bueno, las grandes empresas necesitan que el Estado no solo les baje impuestos, no, que les haga aportes directos, como ocurrió en la crisis. Claro. O que los bancos les den créditos muy cómodos. Claro, en el 2009, recordate que la gran crisis financiera de Wall Street por las burbujas de los bonos hipotecarios y demás, al final tuvo que resolverle el Estado pagándole a esos que normalmente defendían simple y sencillamente la ordalía de capitales, ¿verdad? Y tuvo que el Estado ponerle para que no se terminara de caer, la crisis nos afectara todavía más. Bueno, hoy igual y seguimos esperando, sin embargo de eso es el grito de solidaridad. Bueno, y eso nos lleva a pensar entonces lo que decíamos antes, que el ciudadano tiene que mantenerse obediente a los técnicos de salud. No vamos nosotros a ser tan irresponsables, Claudio, aquí como formadores de opinión, de decirle a la gente, no, esto podemos relajar los términos, están exagerando, salgan, reúnanse, abrácense. No, los técnicos que saben de contagio y que estudian eso nos dicen cómo es que se contagia y cuáles comportamientos debemos evitar. Eso está muy bien. Y los que están enfermos también le van a decir si se toman esta pastilla o la otra. Eso está muy bien. Pero de ahí a que los costarricenses y la ciudadanía en general de todos los países afectados, digamos, se inocule, se inyecte una vacuna de atontamiento y que diga, bueno, el Ministerio de Salud de pronto es el líder político. No, el Ministro de Salud no tiene una idea de lo que se viene después, ni le toca saberlo para hacer prospectiva y decir, bueno, económicamente esta cosa está muy fregada. Tenemos que tomar medidas desde ya. O, lo que es peor, el liderazgo político de todo un país que está en manos de gente que no tiene ninguna credibilidad, en la que nosotros hemos sido los principales críticos de este gobierno y del anterior posiblemente, y que eso nos hace desconfiar también de que se estén tomando las medidas para amortiguar el efecto boomerang que a la vuelta de la esquina nos espera por esta crisis. Insisto, entonces, lo técnico de salud es lo básico, pero no es lo más importante. Es decir, la vida es el derecho básico, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve la vida? Y esa es la discusión básica alrededor de la eutanasia y otros. ¿De qué sirve la vida si no puedes tener salud, si no puedes tener libertad? Entonces vos dirías, bueno, ahí hay derechos más importantes. Carlos Alvarado, si usted no puede, hágase a un lado. Está bastante claro para la gente en la percepción, en la credibilidad, en la legitimidad de su gobierno que usted no está dando la talla. Hágase a un lado, permita que hagamos elecciones anticipadas, porque 2 años más de este gobierno de tarantantán y de pifias. ¿No tendrán una mala lectura también los que promueven todos esos cambios que ya venían promoviendo y los quieren hacer ahora en el plano de la crisis? Primero porque los diputados en la Asamblea Legislativa no están sesionando en comisiones, solo están en pleno, y muchas decisiones las están tomando por oportunismo político y no por sensibilidad o por sensatez política. O reactivamente. Muy reactivamente. Y no se darán cuenta, lo que yo te planteaba, de que viene un cambio profundo al modelo económico y cuidado, sino también a ese proceso que habían llamado algunos, entre comillas, evolutivo, de buscar un Estado cada vez más débil, cada vez más pequeño, y las fortalezas necesarias después de esta crisis quedan demostradas en la necesidad de que el Estado
tenga también el brazo, porque es el que le corresponde, Pablo, y vos lo sabes bien, en crisis claro. El empresario va a echar para atrás, el empresario va a cuidar sus hincos, y le va a tocar al Estado, al gobierno de la República, liderarlo, y al Estado con sus recursos sacar adelante la tarea. Aquí yo creo que puede haber una muy mala lectura de los actores. Sí, claro, sobre todo si soslayamos lo más importante acá, y es que tiene que darse una reforma total de nuestra cultura política. Es decir, si el costarricense sigue distraído en el debate de lo que yo llamo la chuminería o de los cálculos de servilleta que hacen algunos políticos y que con eso se trata después de conducir todo un Estado. No hay nada más seria que la conducción de un Estado. No hay empresa por encima del Estado. Esa es una lógica básica, digamos, del Estado moderno. El Estado, por eso se hablaba de Leviatán, ¿no? Está por encima y tiene que estar por encima de todos los poderes fácticos, al menos en teoría. Hay transnacionales mucho más poderosas que estados pequeños como el nuestro, por cierto, pero yendo al foco sobre el que quiero llamar la atención, Claudio, a mí sí me parece que pueden estar dormidos en los laureles, porque yo no sé si el presidente tiene la anchura de frente, de mira suficiente, ni tampoco de quienes le hablan al oído. Esas loncheras que pululan hoy en Casa Presidencial y en la mayoría de nuestros ministerios, lamentablemente, y que son los que le están hablando a los tomadores de decisiones y que los han hecho meter las patas y las manos tantas veces. Lo vimos con la UPAD, pero lo vimos también antes con otras crisis. El discurso político al final hay que aterrizarlo. ¿Y cuándo la gente aterrizó? Bueno, cuando después de esos primeros 15 días de encierro volvieron a ver que ya había pasado la quincena y no le llegó su quincena, o le llegó solo una parte, o cuando ahora acaban de llegar a fin de mes y nuevamente no les llegó la quincena, no le llegó su salario mensual. O abren la despensa y está vacía. Claro, y entonces es muy fácil para algunos, funcionarios públicos o privados, pero asalariados, decir, ¡ay, qué irresponsables que no se quedan en casa! Queda mucho terreno. Tiene que hacer eso, mi amigo Pablo. Y es de liderazgo político, eso, Claudio. Que voy. Si claro. no hay liderazgo, si no hay alguien que genere esa confianza, que genere ese discurso, es muy difícil que haya una compenetración con él mismo y con el compromiso de salvar el país. Pero ¿sabes por qué no pasa, Claudio? Porque estamos ante liderazgos políticos planos y la culpa no es de los líderes políticos aplanados, medianeros, que llamo yo espaldas de bisagra, navegantes de agua dulce, sino los costarricenses que han optado por esos, que son los que en campañas en menos ruido pasan a la sombrita, como pasó Carlos Alvarado, y se colan en el poder y de pronto dicen, ¿y este cómo llegó?